Porque estamos trabajando en Puebla la construcción del Museo Barroco Internacional. Vamos a hacer de Puebla el centro de la reflexión latinoamericana sobre el valor del barroco y sobre su importancia hoy. Y afortunadamente, gracias a la erudición de Diana Jaramillo, encontramos los textos. Yo no sé nada, yo no me metí a los textos, yo nada más, sin tener la información, a eso puedo mirar. El concepto de que la información es objetiva es un concepto muy nuevo y muy poco real. La información viene de adentro y del Señor. Todo eso es el barroco. Entonces, la Biblioteca Palafoxiana, amigos, que ojalá nos visiten, además de su enorme belleza, tiene un espíritu esotérico muy profundo. ¿Por qué? Porque la creó un hombre formidable, al que vamos a hacer un superstar del siglo XXI, el arzobispo y rey Juan de Palafox, un hombre extraordinariamente dotado, que reformó la Iglesia Católica a tal punto que fue nombrado virrey, a pesar de él, y así le fue después, por meterse en política. Pero en su momento de antes de su muerte, todavía en vida, legó su biblioteca particular de 5,000 ejemplares en 1646, 5,000 ejemplares, los legó, pero ojo, esto es muy interesante, claro que lo legó a un monasterio, era el arzobispo, pero para que estuviera abierta a todo el público, hombre, mujer, de cualquier etnia. Estoy hablando en el siglo XVII. Imagínense el rebumbio. ¿Está usted diciendo que cualquier infeliz, y peor, una mujer, y peor, indígena, puede leer esto? Sí, está usted loco, sí. Es la primera biblioteca pública del hemisferio occidental, hasta hoy. ¿No? Entonces es muy importante. Es un secreto, es el conocimiento para generar conocimiento. Segundo, Palafox representa algo que estamos intentando en el Museo Barroco reconsiderar. Y es el hecho de que Nueva España, que no fuimos colonia, fuimos virreinato, y se llamaba nada más Nueva España para que no hubiera dudas. No se llamaba la colonia de Timbindín. La iglesia estaba al día, la sociedad estaba al día, y en Puebla especialmente, porque era la capital económica y comercial de la Nueva España. Desde Puebla se hacía la nao de la China, la ruta más larga en la historia de la humanidad de comercio marítimo. Desde cada año, desde Manila y Filipinas se gobernaba desde México. Venía de China, de India, de todo Malasia, de toda esa zona, el comercio hasta Acapulco, subía, llegaba a Acapulco y se dividía en tres. 2/3 subían a Puebla, de Acapulco a Puebla. 1/3 se iba a Perú, desde luego, al otro virreinato de Perú. Los 2/3 que llegaban a Puebla, 1/3 se iba a Veracruz, que era parte de Puebla, y de ahí a La Habana y de ahí a Sevilla, para los europeos. Y el segundo tercio había una gran feria en Puebla para comprar. De ahí viene el esplendor poblano, la riqueza. Y eso se hacía en 6 meses, y a los 6 meses se hacía al revés. Venía el mercado, los productos europeos, les volvía a pasar lo mismo, y el último tercio se iba a China, a Filipinas y de China. Entonces, la abundancia, esa riqueza de Puebla, el churriguera y poschurriguera y el oro y el paso, proviene de una realidad muy
es el gobierno de Nueva España y especialmente la Iglesia está al día. Eso es lo que nosotros queremos ver. Sin Twitter, sin tweeting, sin Facebook. ¿Sí? No estábamos hasta la casa de la... No. México. Estábamos al día. Y cuando vinieron los rabinos de Jerusalén ahora, hubo un incidente muy simpático. Ellos con su regla. Qué bonitos libros, ¿verdad? Los libros en Puebla. ¿No se oye? En Puebla, en Guadalajara estaban los rabinos de Jerusalén en su momento. Venían de su viaje y dicen, ¡ay, qué bonito que ustedes tienen estos libros en México! ¿Sí? ¿Cuándo los compraron? No. Llegaron aquí en el siglo XVII, se empezaron a reír. No. ¿Cuándo los compraron? Para esta biblioteca. En el siglo XVII, inmediatamente empezaron a hablar de hebreo. ¿No? Es importante como experiencia. Guerra de... Estaba aquí en el siglo XVII. ¡Sí! Yo entendí que se los querían robar. No, pero ese es el punto. ¿Me explico? No solo Octavio Paz, Sor Juana trabaja sobre eso. Por eso está en el libro de Paz. Porque entonces, uno, la gente que vivió en esta parte del mundo estaba al día. Segundo, la Iglesia, para debatir, como acaba de explicar Esther, a la Reforma, tenía que instruirse. No es esa Iglesia loca, fanática, que se le paraba enfrente y lo quemaba. No, había que tener argumentos. Había que estar al día. ¿De qué se trata? Porque el triunfo de Lutero, de Calvino, es tan brutalmente impactante que algo hay ahí. ¿Y qué hay? El retorno a las raíces. Bueno, es producto de la contrarreforma también todo Exacto. El retorno a las raíces hebraicas de la fe cristiana. Y ahí, Nueva España tiene un papel protagónico. ¿Me explico? Por eso ya nos lo están pidiendo para Israel, para la sinagoga de Berlín. O sea, que estaban aquí bailando jarabe tapatío, que no existía. Que ni es jarabe ni es tapatío. Eso todo. Está al día, porque esto era el centro de la vida. Miren, yo recibí una llamada del embajador Juan Alberto Lozoya, más o menos hace casi un año, bueno, como hace como unos 9 meses, en donde me planteó que necesitaban alguien que pudiera hacer una investigación sobre textos que se encontraban en los anaqueles de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, que después aquí yo creo que tú nos vas a explicar un poco más acerca de la biblioteca, que es una biblioteca maravillosa, preciosa, que aquí hay fotografías de ella y que creo que crean un marco muy digno para la presentación de la exposición. Bueno, que dentro de los anaqueles de la biblioteca, que tiene más de 40.000 volúmenes de textos antiguos, encontraron una veintena de textos que tenían que ver con temas judaicos, con lengua hebrea, con cuestiones bíblicas del Antiguo Testamento, y que pues realmente no conocían exactamente cuál era su contenido, cómo es que habían llegado a la biblioteca, y que pues existía la oportunidad, por tanto, de que esos textos se investigaran para así crear una exposición que pudiera ser presentada por la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, por la Secretaría de Educación y de Cultura de Puebla, por el Colegio de Puebla, dentro de la FIT de Guadalajara. Y resulta que mi contacto era muy cercano a mí, que es mi hijo, que vive en Jerusalén, que él es doctor en Historia y que justamente se dedica, su especialidad es la de religiones comparadas, y se ha especializado de manera más precisa en cristianismo del siglo XVII y XVIII dentro de las misiones jesuitas. Entonces me puse en contacto con Leonardo y bueno, finalmente no les hago largo el cuento. El caso es que él vino a México en el verano pasado y tuvimos oportunidad de estar en Puebla, de ir a la Biblioteca Palafoxiana,
Diana Jaramillo amablemente nos proporcionó y nos mostró todos estos libros y comenzamos a trabajar en su investigación. Y la verdad es que la primera pregunta que nos hicimos es: ¿cómo es posible que dentro de esta biblioteca, que se integró a lo largo de los siglos XVI, XVII, bueno, XVII, XVIII y XIX, llegaron estos volúmenes? Si se trata de un periodo en la vida de la Nueva España, dentro de la situación colonial que se vivía, en la cual la Santa Inquisición tenía prohibida la presencia judía dentro de todo el territorio de la corona española, y además también de todo lo que sonara a judaica, a judaización, con el consecuente juicio a todos aquellos que finalmente acababan en las hogueras y en los tribunales de la Santa Inquisición. Bueno, la respuesta, se las voy a dar de una vez, es que estos libros llegaron de Europa con motivo de que ahí en el continente europeo se había registrado toda una revolución al interior de la Iglesia. Martín Lutero en 1517 publica sus 95 tesis, a partir de las cuales se crea una rebelión que provoca un cisma en la Iglesia católica. Aparece el movimiento protestante, Lutero, Calvino, y una de las características fundamentales de todo este movimiento, más bien de sus mensajes, es que es necesario regresar a las fuentes originales de la Biblia para poder así entender y corregir todo aquello que ha sido tergiversado a lo largo de la historia por la Iglesia misma, por los eruditos de los siglos anteriores, y que había conducido a una degeneración de muchas de las prácticas de la Iglesia católica. O sea que el regreso a las fuentes bíblicas en su idioma original se convierte en una obligación que va a ser asumida con toda seriedad por los ministros de estas nuevas iglesias reformadas, o sea, tanto por la Iglesia luterana, por la Iglesia calvinista. Y entonces comienza un esfuerzo por los eruditos de estas nuevas corrientes por tratar de comprender la lengua hebrea, y en un primer momento se ayudan de rabinos que están dispuestos a apoyarlos, enseñándoles el idioma, explicándoles la gramática. Y bueno, pues algunos de los textos que están aquí son diccionarios y gramáticas, justamente, en donde hay traducción del hebreo al latín, del arameo al latín, porque el arameo también es una lengua que se utilizó mucho dentro de la exégesis bíblica del Antiguo Testamento, y por lo tanto había la necesidad de entender tanto el hebreo como el arameo. Entonces vamos a encontrar 5 o 6, creo que son diccionarios y gramáticas y lexicones, que no son simplemente un diccionario en el sentido simple del término, sino que son diccionarios comentados, en donde aparece la palabra, por ejemplo, en hebreo, la traducción al latín, pero después aparece un versículo bíblico que contiene esa palabra, como para que el lector entienda el sentido más preciso del término. Entonces son volúmenes grandotes, ¿sí? Luego, por ejemplo, allí en una de las vitrinas de allí en medio, una de estas gramáticas contiene una especie de cuadro con listado de las formas verbales en hebreo, para que el lector aprenda cómo existen diferentes formas de conjugación de los verbos y diferentes familias verbales. O sea que hay un gran detalle en toda este intento de traducción del hebreo al latín, y en algunas ocasiones también incluso al griego. Bueno, mi trabajo es una biblioteca que tiene una dualidad, es museo-biblioteca, por lo tanto se requiere de, primero que nada, la conservación de un acervo muy importante que es Memoria del Mundo, de 45.000 libros, volúmenes de fondo antiguo, y también al ser Memoria del Mundo acercar, dar herramientas para los investigadores para que puedan
La biblioteca solo vive si se sigue consultando, leyendo, y también hacer gestión cultural para que la gente la conozca y por lo tanto se conserve durante 1000 años más. Ok. Y por lo que vi en la plática, están invitados una parte importante de los libros a viajar o a darse a conocer en otras partes del mundo, ¿sí? ¿A dónde? Realmente este es el primer ejercicio que hacemos en cuanto a tratar de acercar a públicos fuera de Puebla al acervo palafoxiano, es decir, es solo botón de muestra del acervo palafoxiano. Ahorita la biblioteca, esta exposición se hizo para hacer un honor al país invitado de la FIL, la Feria Internacional del Libro, que era Israel, y posteriormente fuimos recibiendo varias invitaciones, como la Sinagoga Justo Sierra, pero también los Piso Cabañas, y hemos recibido invitaciones de la Universidad de Tel Aviv, del Instituto de Investigaciones Hispanoamericanas en Montreal, y bueno, pues entonces estamos en gestiones. Ok. ¿Y qué tanta visita tienen de fuera de Puebla? ¿Tienen mucha gente? Sí, extranjeros, es decir, no nacionales, pero también gente del país, sobre todo los fines de semana, que es cuando Puebla recibe más visitantes. La biblioteca es única en México y en el continente, tanto por su recinto, que data del siglo XVIII, como por su acervo. Entonces, en sí, insisto, como es museo, es una maravilla ya tan solo poder acercarse a ella.